¿Quieres saber cuáles son los usos del mármol Calácata? Muy bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que hayas comprado una propiedad o la estás comprando para renovar o llevas mucho tiempo ya con tu cocina, baño o parte de la casa que quieras hacer las remodelaciones y estás pensando porque has buscado diferentes opciones y has buscado el mármol Calácata y dices, bueno, este tipo de mármol, ¿qué usos tiene? ¿Qué no? Pues bien, entonces hoy te voy a explicar las maneras y el uso que se puede utilizar este tipo de mármol, que gracias a un suscriptor que se llama Warrior o Guerrero, fue el que me dio la idea del tema, que te dejo aquí el comentario. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Busca sobre esta información, ya que encuentro un poco en la red. Entonces nada, estoy haciendo el vídeo. Por favor, si tienes un tema específico que quieras que hable, que trate del canal, con mucho gusto haré el video. Entonces, entrando al tema, el mármol Calácata, como todos saben, se encuentra en muchas de las montañas estas principales, están en Italia o en diferentes partes del viejo continente en Europa, que te pueden encontrar. Entonces, son diferentes tipos de equipos, hacen todo el corte y el proceso de este tipo de materia que tiene unas vetas increíbles. Por eso le puse, ¿sabes? Que tiene una belleza. Ese mármol blanco tiene una belleza increíble, ya que tiene unas vetas muy bonitas y entonces se puede lograr, tanto lo puedes utilizar en la cocina, lo puedes utilizar en el baño, que va a aumentar el uso dentro de la casa, en lo que quieren chapar, aunque evidentemente es algo costoso, y se ve muy bien en los countertops, en las mesas, como puedes hacerlo con una tapa de mesa, lo puedes poner como escritorio para poder trabajar, o como te decía, en el baño es el uso más común que se le pone, igual que en la cocina. Pero ojo, te voy a dar unos tips de dónde en la cocina debes usarlo y dónde no. Entonces, como ven, como te hablaba, tiene diferentes tipos de vetas que te dan diferentes tipos de colores y tratamientos que puedes jugar con él. Entonces te da muchas opciones en tema de la casa, jugar con el mismo material que puedes lograr, y con las terminaciones, que es otro punto que podemos hablar, que te va a dar diferentes tipos de acabados y dónde debe ser un mejor acabado, para dónde se utilizar y dónde no. Entonces, acá tenemos las ventajas, que evidentemente va a ser más resistente. ¿Sabes? Este tipo de mármol que tiene, la resistencia es muy fuerte. Evidentemente, como siempre te he puesto en un video por acá, que de la comparación entre cuarzo, granito y mármol, que te hablo de que la comparativa del mármol no se debe utilizar para countertop, pero sí para todo el backsplash, todo el fondo, el piso lo puedes utilizar, ¿sabes? De diferentes maneras. Lo que tú ves muy común en las mesetas es que lo utilizan de cuarzo compacto, que imita muy bien este tipo de mármol, y dice, ah, es mármol, pero no, se parece bastante, puede hacer imitación, pero no lo es, por la temperatura, ya que el pulido que puedes lograr, una de las ventajas de la segunda, es, primero hablamos de la resistencia que tiene, que es increíble, eso nadie lo duda, porque piedra natural, olvídese, eso es lo mejor. En los patios, ¿sabes? Todo lo puedes utilizar en exteriores, lo puedes tratar, ¿sabes? Pues ya con el que es más pulido, que es el caso del aburjado, que cuando llegaremos ahí, pero bueno, te voy adelantando eso. Entonces, el pulido que puedes lograr con el mármol, casi todas las piedras las puedes pulir, pero que sea así tan bonito, tan perfecto, este mármol de Calácata queda genial, las vetas que tiene, los colores, para los diferentes espacios que quieras utilizar en la casa, se ve súper bien. Con el trabajo que llega, tú dices, wow, o sea, le da un plus a la propiedad en caso que le quieras hacer. O sea, estamos buscando una propiedad de precio medio alto, que tenemos por acá. Entonces, ahí, en ese tipo de propiedades, aquí donde vas a utilizar a este personaje. El mármol Calácata lo vas a utilizar ahí porque le va a dar un plus. O sea, le va a subir el estatus a esa propiedad. Entonces, con pequeñas modificaciones vas a ganar un plus a esa propiedad. Y lo que te decía, que tiene una riqueza cromática, ya que como todas esas vetas que estás jugando y tiene diferentes tipos de colores, porque entre el mármol Calácata hay diferentes tipos de tonalidades. Entonces puedes lograr en diferentes espacios, se ve una misma veta con diferentes colores y puedes jugar un contraste que te ayuda a ti a la hora de construir y le da un plus. Y como te decía, en los acabados, el típico pulido. O sea, es lo que todo el mundo siempre va a ver, es el acabado pulido, pero que es lo que por eso se logra un acabado muy bonito, muy smooth, como dicen acá, muy bien suave, o sea, queda bien suavecito. Por lo tanto, ese es uno. El otro es el envejecido. El envejecido es el que tú ves medio amarilloso, o sea, que puedes lograr, hay diferentes tonalidades que lo puedes jugar. Acá en el downtown de Miami se pasaron en un edificio y tuvieron que quitarlo
porque tienes que, ojo, saber en el diseño dónde lo vas a poner o no. O sea, en un lugar donde está dando el salitre constantemente, aquello se veía horrible. Y era un edificio que costó $1 millones de dólares, tengo que quitar todo eso y volverlos a poner. O sea, ojo donde ponen los materiales, que es un elemento importante. El ahumado, él tiene un mayor carácter, ¿sabes? Se le da todo el acento, ya que con el tratamiento que le estás haciendo a la piedra, le juegas con una oscuridad, se ve más oscuro a la piedra. Eso se puede jugar. Ahí tienes, por ejemplo, una pared blanca y le pones esto en este elemento, o elementos de madera que le estás poniendo esta losa, se la estás poniendo arriba y le da un contraste muy fuerte y se va a ver muy bien. O sea, te va a apoyar y te va a hacer un plus que te da. El abrujado, que es el efecto rugoso, ese es el que yo lo recomiendo para los exteriores, ya que al tener ese tipo de acabado, es como el mármol tramontino, como te encontraba todas las esculturas, o sea, el tipo de acabado, sí, tú lo notas es pulido, pero cuando tú tocas con el dedo, es un poco poroso, por eso es que aguanta un poco. Que todas estas recomendaciones que te estoy dando en Mármol Caracas para interiores, tanto meseta como de los baños y el piso, todo dentro del shower completo lo puedes hacer. En la cocina, backsplash, pues poner piso, algunos detalles, pero no te los recomiendo para countertop porque la temperatura, ellos no son buenos para temperatura tan caliente y se manchan, y para virarlo para atrás es bien difícil el proceso, por lo tanto, por eso no lo recomiendo. Por eso recomiendo cuarzo o granito para eso. Entonces, por eso decía que un elemento bien importante son los que para los interiores. El exterior utiliza el sistema de abrujado, como te decía, que le das ese detalle para el tema exterior, pero sabes que con un futuro él se va a tender a poner medio amarilloso, porque ¿sabes? La piedra, si está en la montaña, pues está cubierta, no es un material interior. Cuando lo coge el sol, por mucho tratamiento que uno lo dé, siempre, el mármol siempre tiende a hacer eso. En diferentes lugares que esté dando la sombra de alguna manera, o no todo el día esté dando el sol, perfectamente lo puedes poner, pero en un lugar donde esté dando el sol y hay una piscina o agua, ojo, las ventanas, porque el resplandor que te mete más adentro, que pierdes, ¿sabes? Completamente. Todo lo que hiciste en bonito y gastaste en dinero, lo perdiste completo ahí. Y el otro elemento te decía, que no al calor, ¿sabes? Ellos no son familiares con el calor, pues el tema excesivo. Por eso, si lo vas a poner, lo que hiciste porque tú quieres mármol y mármol bar, o llegaste a la propiedad y lo que tenía puesto eso, lo que desea poner siempre es un elemento que absorban ese calor, de elemento de madera o plástico, ¿sabes? Cualquier cosa que evite que esté entre el medio, entre la superficie directa y él, para que evite ese calor excesivo, porque te lo va a dañar. Y entonces toda la inversión que hiciste la vas a perder. Entonces, resumiendo, Mármol Caracas, muy bonito, muy bellas vetas, tiene para revestimientos especiales, o sea, se ve súper bien, la propiedad te le va a subir un plus completamente. La ventaja que tiene es resistencia, pulido y una riqueza cromática. Desventaja que tiene es que lo recomendable es para interiores, y en el exterior, lugar que te digo que le esté dando sombra, porque en muchos lugares exteriores no va a quedar bien, y tener cuidado con el tema del calor. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, suscríbete. Muchas gracias.